Hola, ¿cómo estamos? Nos corresponde analizar las obligaciones naturales. Ellas están definidas en el artículo 1470, donde se señala que las obligaciones civiles son aquellas que dan acción para exigir su cumplimiento. En cambio, las obligaciones naturales son aquellas que no dan acción para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha pagado o pagado en virtud de ellas. El origen de las obligaciones naturales es romano. Nació, sí, como consecuencia de los cánones estrictos del derecho equitario, que establecía que sólo el pater familia era plenamente capaz. Por supuesto, ni los esclavos, ni siquiera los hombres libres, pero que estaban sujetos a patria potestad, eran capaces de obligarse según el derecho equitario. Y tampoco había obligación, según este derecho, en caso de que no se cumplieran sus estrictas formalidades. Por lo tanto, ante estas situaciones, el pretor dio una protección, pero de menor grado, no consagrando una acción para su cumplimiento, pero sí permitiendo lo que se haya pagado en virtud de ellas. Respecto a su naturaleza, es sumamente discutido. Para algunos, es una obligación moral reconocida legalmente. Esa es la posición que hasta el día de hoy se sostiene en Francia. Para otros, es la justificación de una atribución patrimonial por razones de índole moral que el legislador estima necesario resguardar a la persona a quien se le ha pagado. Y finalmente, se estima que es una obligación jurídica. En primer lugar, porque cuando se satisface esta obligación es con la conciencia de que se está pagando una obligación, no por una mera liberalidad como en la donación. Y en segundo lugar, porque si bien no produce el efecto tal vez más importante de la obligación civil, que es dar acción para exigir su cumplimiento, sí produce otros efectos jurídicos importantes, entre ellos la novación y la posibilidad de ser caucionada por terceros. Pues bien, el otro problema es la taxitividad. El artículo 1470 señala cuatro casos de obligación natural que a su vez se dividen en dos subtipos. La pregunta es si son los únicos o si una obligación, cumpliendo el requisito básico de la definición, puede considerarse natural. En verdad, se señala por una parte de la doctrina que son solamente los casos enumerados en el artículo 1470 por la expresión taxativa que dice tales son, porque en otra norma, la ley habla de las 2296, la ley habla de las obligaciones enumeradas, naturales enumeradas en el artículo 1470, y porque era el pensamiento de Bello. Sin embargo, para otros autores no son las únicas obligaciones naturales. La expresión tales son alude a una ejemplificación de obligaciones naturales. Y en segundo lugar, cada vez que una obligación reúna los requisitos propios de la definición, estaremos ante una obligación de este tipo. Ahora, los que sostienen que no es taxativa tienen que indicar cuáles casos de obligaciones naturales, aparte de la enumerada en el artículo 1470. Y se dan varios. La obligación, el pago en el caso de los esponsales, lo que se ha pagado por un objeto causa ilícita a sabiendas, lo que se paga más allá del beneficio de inventario de competencia, los intereses que no se han estipulado expresamente y la apuesta en deudas, las deudas por apuesta en juegos en que predomina el intelecto. Pues bien, los esponsales para algunos es un clásico ejemplo de obligación natural y para otros no, porque la norma dice que no producen obligación alguna ante la ley civil y por lo tanto no produciría el efecto propio de la obligación natural que puedan ser novadas, por ejemplo. Respecto a lo que se ha pagado por un objeto causa ilícita a sabienda y que hay razón para retenerlo, se dice que es más bien una sanción y no el producto de una obligación natural. Respecto de lo que se paga más allá del beneficio de inventario o emolumento, es que simplemente la persona ha renunciado a este beneficio. En cuanto a los intereses, es que lo normal en un mutuo es que haya interés, aunque no se estipule. Por lo tanto, no es una obligación natural. Finalmente, después de toda esta discusión, lo que parece haber obligación
natural es precisamente en las deudas por apuesta en juegos de destreza intelectual. Ahora, respecto a los casos del artículo 1470, se dividen, como dijimos, en dos subtipos: las obligaciones anulables o rescindibles y las obligaciones desvirtuadas. Respecto a las obligaciones anulables o rescindibles, están en el artículo 1470, número primero y tercero. El primero se dice a aquellas contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces de obligarse ante la ley civil. Y el segundo, la que procede de actos en que no se han cumplido las formalidades que la ley establece para su validez, como sería la obligación de entregar un legado sin cumplir con las formalidades propias de esto. Pues bien, respecto de las primeras, la duda que se plantea son dos dudas. La primera es si eh, se refiere solamente a los menores adultos o puede referirse a otros sujetos, como por ejemplo el interdicto por disipación. Y la segunda pregunta es: ¿desde cuándo es natural esta obligación? ¿Desde que se contrae o desde que se declara la nulidad? Respecto de las obligaciones en que faltan las formalidades que la ley exige para la celebración del acto, la primera duda es que se aplica solo a los actos o también se aplica, es decir, a los actos unilaterales, o también se aplica a los actos bilaterales. Y la segunda también, desde cuándo es obligación natural. Respecto a las obligaciones desvirtuadas o degeneradas, las primeras, la que se menciona en el número 2, son las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Aquí se plantea entonces si cuando opera la prescripción extintiva, opera la extinción de la obligación, opera solamente la extinción de la acción. De acuerdo con esto, deberíamos concluir de que lo que opera es simplemente la extinción de la acción, pero la obligación continúa como natural. El otro problema que se plantea es desde cuándo se entiende que se transforman en obligaciones naturales. ¿Desde que transcurre el tiempo de prescripción o desde que se declara la prescripción? Y en el caso del artículo 1470, número cuarto, respecto a las obligaciones que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba, se trata de obligaciones en las cuales se han demandado el juicio y se ha perdido, y la causal específica ha sido por falta de acreditación de esta obligación. Ahora, ¿cuáles son los efectos? En primer lugar, pueden ser retenidas cuando se ha pagado voluntariamente. Por lo tanto, se debe cumplir todos los requisitos del pago y este pago debe hacerse voluntariamente, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por pago voluntario? Hay dos interpretaciones. Cuando se paga sin existir ningún vicio de la voluntad y sin coacción. Y hay quienes sostienen que además con el pleno conocimiento de que se está pagando una obligación natural. También estas obligaciones pueden ser caucionadas por terceros. Y también las obligaciones naturales pueden ser novadas. Esos serían los efectos principales de las obligaciones y la descripción general de lo que es la obligación natural. Ahora me permito formularles algunas preguntas para la reflexión. La primera: ¿cuál es la importancia en las obligaciones nulas de determinar que son naturales desde que se contraen o desde que se declara la nulidad? También, en el caso de las obligaciones prescritas, en las obligaciones civiles en que opera la prescripción extintiva, ¿podrían, ¿cuál sería el problema de estimar que son obligaciones naturales desde que opera el tiempo aunque no se haya declarado? Otra pregunta: ¿por qué solo produce efecto la caución de la obligación natural por parte de terceros? Y una siguiente pregunta:
¿Una obligación natural puede transformarse en civil? ¿Y en qué casos? Y finalmente, el acuerdo o el compromiso de pagar una obligación natural, ¿la transforma en una obligación civil? Bien, eso sería todo en la exposición resumida o sintética de la materia de obligaciones naturales y nos corresponde analizar esta pregunta y otros aspectos en la clase. Nos vemos.